Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Mundo Futuro, el principio del fin. Y como en todos nuestros episodios, nos acompaña desde la ciudad de Seattle, Washington, una de las cabezas importantes de Microsoft, un amigo con quien compartí banca desde que estábamos en la universidad, copiándole todo, le sigo copiando, lo sigo admirando tanto, el Zaratustra de la tecnología, el señor Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola a todo el mundo que nos escucha. Muy bien, bonito término. Me gusta más que el pasado. Profeta. Que utilizaste. Gracias. Ya no le llamó el pitonizo. No, ya no, es el Zaratustra. No, Mario, ya no. Yo sé que esa palabra te gusta más a ti, Mario, pero prefiero Zaratustra, está bien. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy, James, en pocas palabras? Vamos a platicar, y no les platico a detalle, pero vamos a hablar de el fin de los largos procesos para crear medicinas. Vamos a hablar de qué tan rápido vamos a poder crear medicinas en el futuro. Y también, pues, desde la costa oeste, The West is the best, el verdadero maven de la tecnología, el creador, el autor de la frase cultura digital, y no estoy molestando, de verdad, el autor de la frase cultura digital, señor Mario Valle, mi hermano, ¿cómo estás? Mi carne, muy contento de estar con ustedes. Hay que aclarar que esta frase cultura digital de Sputnik, ahora me lo reconoce muy bien Jorge. En ese entonces me decía, cabrón, con esta frasecita tuya no vamos a vender revistas, y no vendíamos. Tenía razón. Efectivamente. Y tenía razón. Y era correcto. El día de hoy vamos a hablar de una compañía que está haciendo cosas impresionantes con respecto a la construcción de robots humanoides y cómo estos robots humanoides están transmitiendo una dinámica de emociones a través de sus gestos, y que lo que va a estar muy interesante es qué es lo que va a pasar cuando la inteligencia artificial se junte junto con esta, digamos, capacidad de mostrar emociones. Vamos a hablar de una compañía que la verdad me ha causado muchísima curiosidad y no les quiero dar más spoilers. Muy bien, y se juntan los dos temas con el mío, que es hablar de las nuevos nanobots que creó el señor Michael Levin, y me voló la cabeza. Realmente no quiero spoilerar más, pero me voló la cabeza el tema. Creo que los tres están muy interesantes, los invito a quedarse. Mi nombre es Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México, y pues arrancamos Mundo Futuro, el principio del fin. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, para arrancar este episodio quería compartir con ustedes algo de información que salió muy reciente sobre una empresa en Hong Kong, se llama InSilico Medicine. Y lo que están prometiendo con esta empresa es que, utilizando un sistema patentado por ellos que utiliza inteligencia artificial para crear medicinas de cero. Y lo que están buscando es que el tiempo que toma desarrollar una medicina, sobre todo lo que conocemos como problemas crónicos, enfermedades genéricas, toma alrededor de 10 años. Ellos lo que están buscando es que este proceso se reduzca a una tercera parte. Es decir, que en 18 meses ellos hagan el trabajo que podría tomar hasta 5 años. Y parte de la noticia es que ya están en pruebas con humanos de una medicina que se llama ISM-001-055, que es un tratamiento para la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad pulmonar crónica. Lo interesante, y por lo que lo traigo a platicar con ustedes, es que el proceso arranca y termina con inteligencia artificial. Generalmente hay muchas medicinas que son descubiertas de manera accidental, cuando los científicos están estudiando o buscando una cosa y de repente descubren que el estudio que hacen aplica para otra. La penicilina, por ejemplo, James, ¿no? Prácticamente tiene una historia parecida, ¿no? Exacto. Lo que hace entonces la inteligencia artificial es que le dicen, vamos a buscar moléculas que ayuden a tratar esta enfermedad.
Y empieza primero la inteligencia artificial buscando todo tipo de referencia parecida a eso. Y en el camino de desarrollar y encontrar estas moléculas y una fórmula que pueda generar esta nueva medicina, también va comparando todo el tiempo con otras medicinas. Entonces lo que puede suceder es que cuando esta inteligencia artificial está buscando la solución para una enfermedad, de pronto pueda encontrar y hacer el análisis de otras medicinas paralelas, que esto muchas veces ni siquiera se encuentra, ¿no? Como mencioné, muchas veces son descubiertas de manera accidental. Bueno, la inteligencia artificial quita los accidentes. Se asegura que técnicamente cualquier enfermedad o cualquier proceso para crear estas medicinas paralelo a lo que está haciendo pudiera recibir o mejorar con lo que está investigando en ese momento, lo usa. Entonces es un gran logro. Y como mencioné, ya están en las primeras pruebas con humanos de esta primera medicina hecha 100% desde concepto hasta las primeras pruebas en sistemas con inteligencia artificial. ¿Crees que se relacionaría o de alguna forma tuvo un boost toda este research tecnológico y con la inteligencia artificial por el tema del COVID? Me acuerdo que vi una entrevista con Bill Gates, de las primeras que hubo de COVID, en donde él estaba explicando todo el proceso que llevan las vacunas y de cómo, pues, procesos que se llevarían años, lo tenían que bajar a meses, ¿no? Y fue así como terminó funcionando el RNA, ¿no? Sí, y creo que la idea aquí es poder utilizar ahora esos procesos nuevos como el mRNA y dárselos a la inteligencia artificial. Y decir, ahora tú haz todo el análisis. Y creo que es algo que se ha tenido un poco de cuidado de no ponerlo al 100% ahí. Siempre hay algún tipo de supervisión humana. Y esta empresa lo que está haciendo es, deja todo el proceso a la inteligencia artificial hasta que le ofrece un resultado que son opciones o candidatos a estas medicinas. Entonces, ¿crees que en un futuro, por ejemplo, el tema del COVID, se me viene a la cabeza que en mRNA podría estar sufriendo rápidamente estos updates, ¿no? Por decirlo de alguna forma y reaccionando nosotros en cuestión de, pues ya de quizá horas, días, a las nuevas enfermedades? Sí, y no solo la velocidad, sino a nivel personalizado. Es decir, una de las cosas que están buscando con el mRNA también y con la inteligencia artificial es poder decir, a ver, si cierta persona tiene un cáncer muy específico, pueden analizar el cáncer de esa persona y crear un tratamiento o medicina para esa persona en específico. Lo impresionante de esto que estás diciendo, James, que a mí me vuela la cabeza. ¿Se acuerdan que hace algunos episodios platicamos aquí sobre cómo el avance tecnológico alrededor de inteligencia artificial estaba desarrollando más avances más rápidos después del mapeo del genoma, ahora de un mapeo de las proteínas del cuerpo humano completo, y cómo se había avanzado más con inteligencia artificial en los últimos 18 meses que en los últimos 90 años o algo así, ¿no? Yo lo que escucho cuando estás diciendo esto, James, es que empiezo a ver cómo se va a acelerar, y esa es la razón práctica. A nosotros nos han escuchado decir que en los próximos 10 años va a haber más avance en ciencia y en tecnología que en los últimos 100. La razón específica y tangible es por razones como esta, porque gracias a avances impresionantes como la inteligencia artificial, vamos a tener una aceleración que prácticamente no es humana en el avance científico, de aprendizaje, de colección de data y de aplicación de esto, porque esto que estamos escuchando es exactamente el mismo proceso de aprendizaje que tuvo Google cuando permitió que Go, el juego, pudiera aprender por sí mismo. Bueno, no el juego, sino la máquina de Google aprendiera a jugar Go por sí misma, ¿no? Exacto. Y creo que, para cerrar un poco el tema, a mí me impresiona, uno de los procesos que hicieron de prueba antes de esto, redujo el análisis que hacen previo a las pruebas de 5 años a 18 meses. Entonces, imagínense el impacto de eso, ¿no? Y bueno, esto es el principio del fin, tal vez, de las enfermedades, ¿no? Así es, porque si lo bajaron de años a 18 meses, ¿qué te dice que no lo van a bajar a días, no? Increíble. La inmortalidad ahí viene, familia. Mundo futuro. Y ahí viene, y me gustaría seguir con esa línea de inmortalidad, porque pues atacado desde otro flanco se ve cada vez que estamos más cerca. La verdad es que creíamos que estábamos a 40 años de distancia, y la verdad es que yo creo que estamos antes de ver esto. Y resulta que leyendo sobre los Xenobots, que fueron estos nanobots que se dieron a conocer hace unos días, que fueron hechos a partir de células de una rana y que fueron programados, me metí a estudiar a este señor Michael Levin, y me tocó ver un TED con él y con Chris
Anderson, que me voló la cabeza y que un poco habla de cómo es que él llega a esto. Y lo que hace básicamente es que descubrieron que las células se comunican entre sí por señales de electricidad. Entonces es cuando se está gestando la vida que le dice una célula a la otra si va a ser un ojo o si va a ser una cabeza o si va a ser una cola. Y es así como empiezan a ponerse de acuerdo, imagínense. Entonces él lo que empiezan a iterar es con las señales electromagnéticas entre las células y empiezan a ver cómo cambiando la corriente eléctrica, vamos a decirlo, de las células, ellos pueden hacer que en el caso de una planaria, que ese es como vamos a decir, como un gusanito, no microscópico, pero sí de 1 milímetro, que tiene una cabeza y una cola, le cambiaron la corriente y entonces en vez de ser un gusanito con una cabeza y una cola, tiene 2 cabezas, o le pusieron 3 ojos, o le pusieron 2 colas. Y entonces se ve ahí en el TED cómo hay una planaria que tenía una cabeza y una cola, empiezas ya a ver cómo hay una planaria con 2 cabezas, ¿no? Y empiezan a interactuar entre las 2 cabezas. Muy, muy loco. Ahora, a mí me impresionó más ese estudio que dio pie a los nanobots, porque al final los nanobots lo que hicieron fue agarrar las células de la piel de una rana y las programaron para que pudieran, por ejemplo, como caminar, desplazarse, digamos, en un torrente de agua. Y entonces esto pudieron hacer que cambiando la electricidad obedecieran, y esto es por medio de la inteligencia artificial, como bien decías, James, empezaron a iterar sobre cómo es que tenían que armar las células y las punciones electromagnéticas para que pudieran esas células obedecer. Hicieron 100 iteraciones para que al final dieron nacimiento a estos nanobots que son como unos Pac-Mans, que no sé si los viste, James, pero eran como unos Pac-Mans que los programaron para avanzar y para comer, ¿no? Entonces lo que hacen es que en este caso no han comido nada, pero se piensa que lo que pueden hacer es en un futuro próximo, vean, por favor, les recomiendo mucho la entrevista. En un futuro próximo, poder hacer que estos nanobots corran por el torrente sanguíneo y puedan destruir células, comerse los residuos y obedecer las órdenes básicamente de quien los está mandando. ¿Te acuerdas, Jorge, que cuando platicábamos hace muchos años de los nanobots, pensábamos en estas cosas yo me imaginaba, y creo que también tú, de metal o de plástico, de silicio, algo que hacíamos muy pequeño? Yo no me imagino, en mi mente no pasó que esos nanobots podían ser creados 100% como nuevas criaturas biológicas, ¿no? Que es lo que estás describiendo tú. No, claro. Me acuerdo que una vez me mandaste una liga, estoy hablando de hace 30 años, de un microengrane. Sí. Que ahora son de lo más común, ¿no? Ahora ya estos microengranes incluso están en las computadoras de todos nosotros. Y no la veíamos llegar por ahí, ¿no? No la veíamos llegar por ahí. Entonces, a lo que va Michael Levin es que podríamos empezar a hacer que las células, o sea, ya están haciendo, hoy ya está pasando en las ranas que le pueden hacer crecer a una rana 6 patas o 4 ojos. Y no necesariamente tiene que ver con... bueno, lo que te decía Mario es que no necesariamente tiene que ver con el genoma. No están alterando el genoma. Sigue siendo pata de una rana, ¿no? Lo que está sucediendo y lo que yo estoy escuchando que estás diciendo es, estamos jugándole al pinche Frankenstein, cabrón. A nivel celular, pero le estamos jugando al Frankenstein, lo cual no es queja, pero al final del día eso es lo que se está haciendo, ¿no? Estamos manipulando biológicamente los organismos que ya existen y dándoles, entre comillas, vida e instrucciones para que hagan determinadas cosas. Ahora, tiene muchísimas implicaciones éticas también porque estás creando una vida de alguna manera, ¿no? Claro. Estás creando una vida con el fin de que tenga una función específica. Entonces, si a la gente le da miedo un poco el capitalismo, pensar que el capitalismo utiliza a las personas con fines de producción, imagínate ahora crear seres que solo existen para poder bajarle a la persona que tiene problemas de presión alta, ayudarle con la presión. Y por eso es que eres el maldito Zaratustra de la tecnología. Porque justo Chris Anderson le preguntó a Michael Levin, le dijo, oye, ¿y esa planaria que tiene 2 cabezas que le cambiaste por su cabeza y una cola, crees que sea feliz? Y no, o sea, como refiriéndose un poco a eso y como que le dijo, bueno, yo la veo feliz, pero realmente pues estamos viendo cómo se podría crear una nueva forma de interacción entre las planarias. Porque, bueno, tienes lo que él dice es que puedes partir una planaria en 200 partes y vuelve a salir diferente, pero como lo marca el código, o sea, con una cabeza y una cola. ¿Cómo va a funcionar una planaria que tiene cabeza, un pequeño cerebro, 2 ojos, pero ahora con 2 cabezas?
yo no sé si sea feliz o estemos jugando con la evolución de millones y millones de años. ¿Qué está pasando, no? Está pasando y desde muchas trincheras estamos jugando. Y el tema, y de nuevo, el tema ético y cómo además nuestra ética de alguna manera ha sido más flexible, ¿no? Y con el paso del tiempo, la gente está como que más ok con como que pasen ciertas cosas, con tal de que haya comodidad o haya evolución. Y entonces aceptamos más cosas. Si no se ha leído, querido podescucha, querida podescucha, si no se ha leído usted la novela de Mary Shelley, Frankenstein, es un buen momento quizá para leerla y justamente empezar a explorar este debate ético y de cómo, si nos ponemos oscuros y si nos ponemos distópicos, cómo verdaderamente esto puede ser el principio del fin de algo, ¿no? Después de ver este TED, yo digo que es el principio del fin de la muerte. Fíjate qué fuerte. Por eso es que decías al principio que regresaste a la inmortalidad, ¿no? Al final del día estabas viendo nanobots, pero regresaste a la inmortalidad. Regresé a la inmortalidad porque es que cada vez se ve más cerca, o sea, se ve más y más cerca, ¿no? Porque lo que decía Michael Levin al final es, ¿por qué no podemos darle desde el punto de vista celular la instrucción a las células de que no mueran, la instrucción a las células de que crezcan un nuevo hígado, la instrucción a las células? Es alucinante. Por favor, véanlo, se llama The Electrical Blueprints That Orchestrate Life, por Michael Levin, en una entrevista por Chris Anderson en un TED. Mundo futuro. Y si usted no está lo suficientemente escandalizada y escandalizado, si usted no está lo suficientemente asustado o asustada por el futuro, primero quiero que vayamos en lo que yo les voy a platicar, mis carnales, quiero que vayamos a recordar a mi gran compadre, mi gran padrino, mi mentor, llamado Isaac Asimov. Isaac Asimov escribió muchísimas historias, que ya obviamente ya colgó los tenis desde hace buen rato, pero escribió muchísimas novelas y muchísimas historias de ciencia ficción, pero uno de sus grandes temas, ¿no? Ahora mismo está Fundación, por ejemplo, que es una serie de televisión ahí en Apple, que si no la han visto, corrijan el error. ¿Qué opinas? Paréntesis rápido, ¿qué opinaron ustedes de Fundación? ¿Les gustó o no? A mí me está gustando, no he visto más que los primeros 3 capítulos. Creo que mantiene muy bien el espíritu de las novelas. Obviamente, llevar a esas novelas, esos libros a un medio visual es bien difícil, ¿no? Era imposible. Mucha gente que pensaba hasta hace poco que era imposible. A mí me está gustando, hay algunas cosas en las que estoy en desacuerdo. Bueno, échense, y hago este paréntesis para verdaderamente recomendarle a ustedes, si no lo han hecho, y a quienes nos están escuchando, comiencen leyendo Preludio a la Fundación, que fue una precuela, ¿no? Y Asimov escribió primero las 3 primeras de Fundación, un poco parecido a Star Wars, ¿no? Creó capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y luego escribió Preludio a la Fundación, que fue, digamos, como la precuela. Comiencen por ahí y estoy en realidad mencionando a Asimov porque recuerden que Asimov acuñó, fíjense qué cabrón, desde 1940, entre 40 y 42, acuñó en una historia corta que publicó o que iba a publicar hasta los 50, donde se agruparon las pequeñas historias de iRobot, de Yo Robot. En una de las historias de Yo Robot, Asimov en 1942, creo, acuña el concepto de las 3 leyes de la robótica. ¿Se acuerdan? Las 3 leyes de la robótica que hoy son masivamente famosas. La primera es: un robot no va a dañar en ningún momento a un ser humano, ya sea con acción o por inacción. No te puedes hacer, querido robot, la regla número 1 es: no puedes atacar a un ser humano, ni tampoco te puedes hacer pendejo si estás viendo que un ser humano está siendo atacado. Esa es la primera ley. La segunda ley: el robot debe de obedecer las órdenes de cualquier ser humano, es decir, del ser humano, digamos, a cargo, por encima de cualquier orden, siempre y cuando la orden del ser humano no esté en conflicto con la primera ley, que queda perfectamente claro, ¿no? Y la tercera ley es: un robot debe de cuidar su propia integridad, ¿no? Pero siempre y cuando, si cuidar su propia integridad no está en conflicto con la ley 1 o con la ley 2. Esas 3 leyes se han convertido en una referencia de cultura pop, pero también en una referencia de
guideline para los científicos que están trabajando en robótica. Yo les dije al principio del episodio que les iba a hablar de una compañía que a mí me está rompiendo la cabeza, que curiosamente lleva muchísimos años ya en esto. Es una compañía basada en el Reino Unido, se llama Engineered Arts, como artes, ¿cómo sería la traducción? Como artes de ingeniería o artes hechas con ingeniería o algo así, pero se llama Engineered Arts, que comenzó primero con una intención muy de entretenimiento, de crear robots humanoides que tuvieran la capacidad de ser, por ejemplo, contratadas por Disney para el show de los presidentes, por ejemplo, que todo el mundo, muchas personas saben de qué estoy hablando, haya sido o no a Disney, sabes que hay un show de los humanoides robots presidentes, ¿no? Los animatronics, ¿no? Creo que son los que le llaman. Los animatronics, así es. Pero a lo largo de los últimos años, esta compañía se ha metido a tal grado en la ciencia de la robótica que ha lanzado unos robots nuevos que se llaman los Mesmer, ¿no? Los Mesmer robots son estos robots que son capaces de transmitir emociones faciales de una manera impresionante, y tuiteé hace unos días justamente uno de los últimos videos, y tú me respondiste, de hecho, James, con otro video que también incluye, digamos, ya véanlos. Obviamente en este formato auditivo no podemos nosotros transmitir el espanto y por un lado el espanto, por un lado el terror, pero por otro lado la curiosidad infinita y el gusto de decir: ¿cómo es posible que yo esté viviendo en un tiempo donde yo pensé que no iba a poder ver todo lo que vi en las películas de niño o de adolescente, ¿no? Donde estás viendo a un robot poner caras de miedo, de gusto, de éxtasis, y la verdad es que esta compañía, si bien es cierto, no está trabajando mucho en la parte de inteligencia artificial, mi gran pregunta es: ¿qué va a pasar cuando esas dos fuerzas y esos dos avances se reúnan? Donde la inteligencia artificial de la que hemos estado hablando en los últimos minutos, en las últimas dos ejemplos que tanto Jaime y Jorge trajeron, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial avance tal que se pueda meter al robot con estas capacidades emocionales, ¿no? A mí me impresionó mucho el video que mandaste, mucho porque por primera vez creo que vi algo que cruza el famoso Uncanny Valley del que hemos hablado, en donde realmente ya el ojo humano está totalmente engañado, ¿no? O sea, porque recordemos que hemos hablado en otros capítulos que tanto en imágenes, o sea, en 3D, como en caras de robots, realmente el ojo tiene una capacidad de no ser engañado y de llevarte hacia el Uncanny Valley, hacia ver como un muerto, ¿no? Como un muerto no es lo mismo que un muerto le muevas la cara. Si a un muerto le mueves la cara y le haces una cara de risa, el ojo no va a decir: ¡ay, se está riendo el muerto!, ¿no? O sea, al final detecta que no hay vida. Y eso es un poco de lo que habla la ley del Uncanny Valley. Pero en este caso en el que mandaste es impresionante, porque, digo, yo primero pensé incluso que podría ser como algo renderizado, ni siquiera pensé que era el robot, que todavía me impacta más, ¿no? Que era fake. Pero es que aunque fuera fake, cruza el Uncanny Valley de cómo ves la cara de él, cómo se está asombrando de verse él mismo, ¿no? Increíble. Y cuando ya te enteras que no es fake, que sí está, que es la cara de un robot, wow, yo me fui a espaldas. Yo creo que algo muy impresionante de los dos videos, del primero es, sí, está hecho como... y de nuevo, no es que sea un robot inteligente todavía, pero la manera en que está programado y lo que te muestran en el video es cómo reaccionaría ese robot cuando se está autoconociendo. Entonces, las expresiones de verse su cara, de verse vivo, es impresionante. Y el otro video, a mí lo que me pone me emociona y al mismo tiempo me da miedo, es el otro video. Hay algún momento en el que está tratando el robot de imitar, y este es un robot que sí tiene como piel falsa y está vestido, trata de imitar los gestos de la persona que tiene enfrente. Una de las cosas que a mí más me sorprendieron de esto, James, Jorge, es el pensar que hoy todas las noticias o todos los hechos y todas las cosas que están sucediendo a nivel de inteligencia artificial que hemos hablado acá, por ejemplo, lo de la computadora de Google que aprende a jugar Go,
o lo que acabas de decir, Jaime, de inteligencia artificial que es capaz de aprender tan rápido para desarrollar enfermedades, o lo que estaba comentando Jorge a nivel nanobots biológicos o basados en cierta parte como biológica, donde estamos verdaderamente empezando a ver que hay esta intención medio Frankenstein de poner al servicio otras vidas y otros organismos para ciertos objetivos. Y la cosa, ya para cerrar, que a mí me llama muchísimo la atención, es el pensar que ya le vamos a empezar a poner cara y ya le vamos a poner a empezar a poner es él o es ella o son ellos los que están haciendo esto. Ahora imagínate que esa inteligencia artificial abstracta y conceptual que está desarrollando proteínas ya no está en un disco duro, está en un robot que tiene cara y que se está descubriendo a sí mismo o a sí misma y está diciendo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y entonces sí, familia, se va a poner bien bueno y más nos vale que esas 3 leyes de la robótica del señor Isaac Asimov estén bien presentes, porque si no nos va a llevar la chingada madre. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Este programa realmente se contrapone al pasado, en donde estábamos perdiendo toda la fe en la humanidad y en el futuro, pensando que éramos una raza fallida, pero de repente devuelve la fe, ¿no? Devuelve la fe y decir, bueno, vamos a luchar contra nuestra propia muerte, vamos a generar una nueva raza, nos estamos autoconociendo, viendo de dónde viene, tratando de investigar de dónde viene la vida, etcétera. Creo que a mí me mueve fibras de esperanza. Creo que, así como tú lo has dicho varias veces, Jorge, estamos viendo lo que sigue de nosotros como seres, ¿no? Estamos viendo lo que sigue de la humanidad, el principio. Para quien quiera ver estos videos, échele una googleada con el término Mesmer Robot, así como suena, o Ameca Teaser. Ameca como Amecameca, donde nació nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz. Ameca Teaser. Para no darles el URL de Engineered Arts Co. UK, etcétera, nada más googleen eso y van a ver esos videos impresionantes. Y hablando de inteligencia artificial, no se pierdan el próximo episodio. El próximo episodio vamos a tener una plática impresionante con una buenaza del tema de inteligencia artificial. Es alguien a quien yo admiro muchísimo, mexicana, que dirige un centro cívico de investigación en la Universidad de Northeastern en Estados Unidos, que salió en los 35 innovadores under 35 del MIT. Se llama Saif Savage. Saif Savage es doctora en inteligencia artificial, no les quiero decir más, pero la vamos a entrevistar, aceptó que la entrevistáramos entre los 3, les vamos a echar montón y va a ser como echarnos un café, porque estamos realmente interesados en transmitir que la inteligencia artificial, mientras el mundo está ahorita muy ocupado, distraído con NFTs, con blockchain y con metaversos, no hemos visto nada alrededor de lo que viene en muy poco tiempo sobre inteligencia artificial, y como este podcast habla de futuro, pues ya estuvo bueno estar platicando en metaversos ahorita, ¿no? Así es, así es. Los invitamos a que nos dejen feedback en Spotify, en Apple Music o ¿cómo dijiste, Mario? Que nos echen un bolillo, ¿no? Que nos echen un bolillo. Que nos echen un bolillo, que nos echen un pan, aviéntenos un pan, porque digo, qué bonito que se suscriban, pero también aviéntenos un pan opinando sobre lo que están escuchando. En Apple, sobre todo, se puede poner un review y digan, Mario, ya no digas tantas groserías, o Jorge, ya no estés tan crudo todos los episodios, etcétera, ¿no? Prepara tus programas, güey. O sea, exacto. Entonces, mándenos ese feedback. O nos pueden arrobar en Twitter también. Y en Twitter, por supuesto. Pero suscríbanse tanto en Spotify como en Apple. A eso se refiere la bellísima expresión mexiquense, échenos un pan. Muy bien, pues nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Mario Valle desde Silicon Valley, Jaime Limón desde Seattle, un servidor Jorge Alor desde la Ciudad de México, una producción de Emilio Miller. Muchas gracias. Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.